Buenos días, vamos a dar inicio con la clase del día de hoy. Retomando las láminas o las diapositivas que se proyectaron la clase pasada, veíamos y hablábamos de la improcedencia del juicio de amparo. Los tres tipos de improcedencia que existen, nos indica acá la lámina: improcedencias constitucionales, improcedencias legales y jurisprudenciales. Explicábamos cada una de ellas y también entrábamos como tal a el fondo y el contenido del artículo 61 de la Ley de Amparo. Recordemos que este artículo 61 de la actual Ley de Amparo nos indica lo que son las improcedencias legales. Improcedencias legales, aquellas que surgen como tal en la ley de amparo, en el contenido de la ley de amparo. Sin embargo, decíamos que al analizar estas improcedencias legales, hay en algunas de sus fracciones de este artículo 61 improcedencias que son propiamente constitucionales. Y empezábamos a enumerar cada una de ellas. La primera que mencionábamos era la improcedencia contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Posteriormente tenemos la fracción segunda que nos habla de la improcedencia del juicio de amparo contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tercera, contra actos del Consejo de la Judicatura Federal. Cuarta, contra resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y vamos observando que cada una tiene breves comentarios. Algunas otras fracciones, por ser muy obvia la imposibilidad para que el amparo proceda, carecen de estos comentarios, como son aquí la fracción quinta, sexta, séptima y octava, que propiamente nos habla de improcedencias contra actos del Congreso de la Unión, de su comisión permanente o de cualquiera de las cámaras cuando no se ratifiquen nombramientos o designaciones para ocupar cargos, empleos o comisiones de la Administración Pública Federal. Sexta, resoluciones contra resoluciones de los tribunales colegiados de circuito, también es improcedente el juicio de amparo. Séptima, contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las cámaras que lo constituyen, de las legislaturas de los estados o de sus respectivas comisiones o diputaciones. Veíamos que esto más que nada era por las facultades, una estabilidad también política y no invadir, ¿no?, esa esfera a través de la promoción del juicio de amparo. Y veíamos finalmente la anterior sesión que tampoco el amparo es procedente contra normas generales respecto de las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido una declaratoria general de inconstitucionalidad. Evidentemente, en este punto o en esta fracción es improcedente el juicio de amparo porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación emita una declaratoria de que una norma es inconstitucional. Al determinarlo nuestro máximo órgano jurisdiccional del país, que es la Corte, el amparo sería improcedente contra ese tipo de normas, por ya haber una declaratoria de que las mismas o esas disposiciones legales resultan inconstitucionales. Criterio o argumento que la Corte desde luego realizaría a través de una tesis, algún criterio jurisprudencial, o bien esta declaratoria de inconstitucionalidad, ¿no? Como sucedió en las últimas cuestiones resueltas por la Corte, como lo es el aborto, se realizó la declaratoria general de inconstitucionalidad para indicar que el
acto o la actividad del aborto no se puede criminalizar en los códigos de las entidades federativas o de los estados. Luego entonces, al declararse inconstitucional esa aplicación de esas normas, los estados en determinado momento, conforme a sus facultades de legislación, de legislar, deberán modificar o adecuar su normativa para que estas leyes o estas disposiciones que criminalizan el aborto sean suprimidas, ¿no?, de los códigos y en consecuencia no sean aplicadas a quienes lleven a cabo esta actividad. Bien, y aquí para continuar en la clase de hoy y aún yo creo que las subsecuentes, seguiremos hablando de la improcedencia del amparo en general con estas fracciones. Tenemos la fracción 9 que nos dice también que el amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. No procede el amparo contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que esta disposición o improcedencia se actualiza cuando ya tenemos una sentencia en un juicio de amparo y en consecuencia viene la etapa de ejecución. Nos dice aquí el comentario, el objeto es evitar que una cuestión concreta de la controversia, pues evidentemente sea materia de otro juicio de amparo. Es decir, no podemos promover dos juicios de amparo contra el mismo acto que ya fue resuelto en una primera resolución. Se debe analizar si la sentencia de amparo se emitió con libertad de jurisdicción o no. Esto es muy importante porque cuando se emite la sentencia de amparo, debemos como quejosos o como abogados del quejoso valorar si esa sentencia de amparo se dictó con lo que se llama libertad de jurisdicción o no se dejó libertad de jurisdicción a la autoridad responsable. ¿Por qué? Porque si hay resolución que se dictó en libertad de jurisdicción, hay la posibilidad entonces de ampararse nuevamente.
Bien, entonces es importante analizar estas cuestiones para determinar si esta improcedencia se actualiza o no. El punto central está en si la resolución de amparo se dictó con libertad de jurisdicción o no. Y respecto de las posteriores improcedencias, tendrán que ir siendo también analizadas punto por punto para efectos de determinar cuándo se actualiza cada una. Son múltiples en el transcurso de las clases que aún se tienen, se van a ir analizando para poder comentar cada una de ellas y desde luego conocer cuándo procede el juicio de amparo. Entonces, cada una de ellas es una causal para que el juicio de amparo sea improcedente o sea procedente, ¿no? Dependiendo el caso.